este estudio de hoy, hermano, es fascinante. Es tremendo porque, número uno, habla de Cristo, de Jesucristo. Y Dios es levantado. Y cuando Dios es levantado, muchos son atraídos a Él. Gracias, Paula, por compartir la señal. Así que sin más, recibimos a nuestro amado pastor y compañero de milicia, Eladio Ramos. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo se encuentra hoy? Amén. Muy bendecido, Pastor Carlos. Es un privilegio estar aquí en esta noche contigo y con los hermanos que veo que ya están conectándose bastantes personas. Ese hermano que tuviste por ahí que se llama Edwin Alvarado, yo lo conocí en Europa en uno de los cruceros y le Wow. hablé de la palabra y desde entonces han pasado ya 3 o 4. Yo creo que fue un poquito antes de la pandemia. Todavía Edwin Alvarado y yo nos saludamos siempre y es un privilegio que esté por ahí saludándonos en esta noche. Qué Pero bien. la deidad de Cristo parte 2 está a punto de desenlazarse, así que pastor, es un gozo estar aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Gracias, bienvenida, Milagros, al estudio. Toma tu lugar, toma tu asiento. Pastor Enrique Morales, bienvenido, buenas noches. Aquí está tu asiento también, toma tu lugar. Hay un panfleto para cada uno de ustedes dispuestos para ser edificados en esta noche. Pastor, el estudio que se prometió lleva por título La deidad de Cristo, parte 2. En la primera ocasión estuvimos hablando, más bien el antepenúltimo estudio fue los nombres de Dios, que dio pie para comenzar con este estudio. El estudio pasado hablamos de cómo la deidad de Cristo se vino anunciando desde el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, el niño se llamará Dios fuerte, Padre eterno, la Virgen concebirá. Luego confirmamos esa palabra en las palabras de Jesús o del ángel cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vimos varios versos donde Jesús mismo decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Tremenda aseveración, tremendas verdades que no pueden ser refutadas. Pero en esta tarde, en esta noche, pastor, vamos con la segunda parte. Denos una introducción de qué es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Adelante. Amén. Bueno, la deidad de Cristo, cuando usted habla de la palabra deidad, estamos hablando del diosado, estamos hablando de lo que Él representa y de lo que Él es. Y es bien importante que usted conozca esta deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensan que en el cielo hay 3 personas. Hay personas que cuando oran, oran un ratito al Padre, un ratito al Hijo, un ratito al Espíritu Santo. Hay otros que sencillamente pues han asociado la procreación humana con la procreación divina. Es totalmente diferente. La procreación humana, pues van a estar las 2 personas presentes. En la procreación divina, el Padre, usted lo ve ausente, ¿verdad? Lo ve ausente en el aspecto de que en la manifestación trina de Dios a través de los siglos, usted ha visto cómo Dios, primero dice en Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Después dice, entonces Jehová Dios hizo esto y esto y esto, y usted no ve a Jesucristo en ningún lado, fíjese. Entonces, mucha gente han pensado pues que Jesucristo, pues entonces tiene que haber tenido un origen. Cuando usted piensa que Jesucristo tuvo un origen, usted está en serios problemas. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tuvo un principio, no tuvo un origen. Él no tiene principio de días. Ahora, usted no lo ve manifestado, pero pastor, me gustó mucho la semana pasada, cuando hablamos y hicimos presente a Cristo en muchas escrituras viejo testamentarias. Cuando lo vimos allá, cuando usted habló en Corintios, que dice que la roca que lo seguía era Cristo, a los que bebieron de la nube. Sí. Entonces decimos, un momentito, entonces Cristo estaba allí. Sí, Cristo estaba allí. Obviamente, el nacimiento virginal, que eso es lo que mucha gente confunde con el origen de Cristo, eso no había llegado, pero Cristo estaba allí. ¿Sí? Y hoy vamos a trabajar un poquito con eso, pastor, para dilucidarlo un poco más y sacar a los que quizás están turbados de ese punto.
Usted mencionó algo interesante y lo hablamos un poco la semana pasada y hoy quiero tocar ese verso. Se habla mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y nunca, y los apóstoles no hablaron sobre esto. Hay un verso que muchos cristianos utilizan, pastor, para darle validez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para darle validez a la doctrina antibíblica de la Trinidad. Dios no son tres personas, Dios es uno solo, siempre ha sido uno, manifestado en tres manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por ejemplo, el primer verso, primera de Juan capítulo 5, verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. De ahí la gente toma el concepto de que son tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sin embargo, esa porción para los estudiosos, para los que les gusta estudiar la palabra y conocer la verdad, esa porción no está en los escritos más originales. Voy a leer la versión de aquí de la Biblia textual, pastor, que la tengo aquí en el celular. Y en el verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Ahí no está hablando del Padre, del Verbo y el Espíritu Santo. Y eso es añadido por el hombre, por la iglesia popular. Entonces, de ahí es donde se toma. Y si usted es un maestro y usted enseña a un grupo, si usted le enseña a niños, si usted le enseña a una congregación, una célula en una iglesia, tenga cuidado que esto es un verso que no está en el original. Esto fue añadido. Y de ahí precisamente se toman versos para debatir que Dios es tres personas. Dios no es tres personas. Dios siempre ha sido uno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Palabras de Jesús allá en Juan, este mismo escritor, en Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice el verso 1, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, oiga, y el Verbo era Dios. La pregunta es, ¿cuántos dioses habían? Uno solo. El Verbo, Dios. Y el Espíritu Santo, pastor, pues era el mismo Dios que se paseaba. Dice que el Espíritu se paseaba por las aguas. Ese era el Verbo, esa era la palabra, ese era Dios. Dios es el Verbo. Fíjate que en el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hay que entender, hermano, así como yo soy esposo, hijo, y soy también padre porque tengo 4 hijos, no, Dios, y de igual manera, Dios es uno solo, pero tiene muchas manifestaciones. ¿Es así, pastor? Por eso fue que yo mencioné ahorita que la gente asocia la identidad de Dios, la asocian con las identidades humanas en el aspecto de que humanamente hablando sabemos que si hay un padre, hay un hijo, ¿no? Y que en una ocasión se puede presentar, por ejemplo, se puede presentar Carlos Estero Sr., y se puede presentar Carlos Estero Jr., porque son dos personas aparte. Sí. Eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Ahora, en el caso de Cristo, Cristo no puede presentarse y al lado de él presentarse Jehová Dios. No puede, porque son la misma persona. Fíjate, ahora mismo el pastor leyó a Juan 1, que dice que en el principio, ¿cuándo es el principio? Cuando no hay nada. Pues ahí, ¿quién era el único? Era el Verbo. Pero entonces después te turbas porque dice el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces tú dices, pero a mí me está que ahí hay dos, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis cuando tú lees la palabra que dice,
hagamos al hombre. Hagamos son mucha gente. Hagamos son más de una persona. Entonces tú piensas, y quizá yo pensaba así también, pastor, y decimos, bueno, pues eso era que Jesucristo estaba por allí en alguna esquina y el Jehová Dios estaba creando y le dijo al nene, bueno, mira, vamos a hacer al hombre conforme a la imagen y semejanza. Fíjate, pero cuando se habla de Dios, cuando se identifica la deidad de Dios, tienes que tener cuidado porque no hay múltiples personas. No hay, oye lo que voy a decir, no existe una pluralidad, plural, no existe. Cuando se trata de Dios, en el cielo hay un solo trono. El que está sentado en el trono ahora mismo fue el que fue crucificado en la cruz, el que tiene las heridas en las manos, que cuando él vuelva a la tierra lo van a conocer por las heridas. ¿Ve el punto? Pero no podemos servir a tres dioses. Ahora, él fue, y esto que voy a decir ahora lo digo con cuidado, pastor. Sí. Dios fue basado, tres personas. Fíjate, porque en el principio tú lo ves como el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Después lo ves como Jehová Dios, pero ahora lo estamos viendo como Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que inclusive, pastor, cuando él iba ascendiendo así ya en el final de los 33 años y medio, para que la gente no tuviera problema, él dijo, miren, yo tengo todo poder, me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie más con poder, soy yo el que me voy ahora. Ahora, cuando Juan lo ve en Apocalipsis, el capítulo 1 creo que es, o el 4, que él dice, mira, y yo lo vi, y cuando lo vi, yo me tiré a sus pies porque yo, y él me dice que me puso la mano derecha sobre mi hombro y me dijo, Juan, no temas, yo soy el primero, fíjate, el primero es el principio, yo soy el primero y el último. Luego le dice, yo soy el alfa y la omega, y para que no se turbara, le dijo, y yo soy el que estuvo muerto y ahora estoy vivo. ¿Cuántas personas usted había ahí? Es una sola persona, no son dos ni son tres. Pero este asunto, pastor, uno puede engañarse por el set de palabras que se utilizan en la escritura, que por eso es que estamos explicando esto en esta noche. Ese verso que usted tocó está en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Fíjense, hermano, es que ¿cómo podemos explicar, pastor, que Dios murió? Dios nunca muere. La gente piensa, Dios nunca muere. Claro, el espíritu que es Dios, ese es el padre de los espíritus. Dios es espíritu. Él no muere, pero se preparó un cuerpo. Él se preparó un cuerpo. No fue María ni José. Él se preparó un cuerpo. Allá dice Hebreos capítulo 10, dice, más me preparaste cuerpo. Entonces Dios se manifestó dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo fue el que fue sacrificado. Por eso él dijo, consumado es. ¿Por qué me has abandonado? El cuerpo, el Hijo, gritó. ¿Por qué me has abandonado? Porque ese era el momento donde el Espíritu de Dios salía, se separaba del cuerpo. Y cuando un espíritu sale del cuerpo, ahí se manifiesta la muerte. Dios no muere, pero tuvo que buscarse un cuerpo que pudiera morir y llevar la redención y la justificación de nuestros pecados. Hermano, esto es un misterio tan glorioso y produce una alabanza y una gratitud tal. Mire, si Dios nos creó como espíritu y participamos de carne y sangre conforme a Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que Dios también participó de lo mismo. Dios, que es espíritu, como éramos nosotros espíritu, participamos de carne en el vientre de nuestra madre, pues Dios también se metió en el vientre de una mujer, pero en este caso fue virgen, para que nadie dijera, no, esto lo hizo María y José escondida. No, Dios mismo hizo sombra sobre María, fecundó, oiga, se concibió ese niño ahí, ese santo ser que fue vestido, Dios fue vestido de un cuerpo de pecado, pero no pecó. Por eso es que Él entiende tus debilidades y entiende tus necesidades. Hermano, por cualquier lado que usted mire esto le da poder y gloria al Evangelio de Cristo y le produce gratitud. Wow, pastor, este tema ya nos enciende cuando hablamos esto es
Esto es una frase suya, pastor. Cuando tú dices, no busques a Dios fuera de Jesucristo. Sí, Ahora, tremendo. fíjate, para ver a Jesucristo presente, en Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, Primera de Pedro 1:10, María, y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, oiga cómo el apóstol habla. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Oiga eso, Hey. que eso es una expresión que coloca a Jesucristo en un periodo donde él no había nacido. ¿Por qué? Porque el tiempo de los profetas que indagaban, el Espíritu de Cristo estaba presente, pero el cuerpo no. Entonces ahora dice, ¿en qué? Dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oye, es decir, que los profetas, pastor, no escribían así. No, los profetas escribían porque el Espíritu de Cristo los inspiraba a escribir. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo un día que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque era Dios el que inspiraba a cada profeta mediante el Espíritu de Cristo, te voy a decir ahora, para que profetizara. Y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, estos profetas de la antigüedad, 500, 600 años antes de Cristo, anunciaban lo que iba a ocurrir en el año 33 y medio. Qué duro está eso, ¿verdad? Tremendo. Pero es de esa forma, el Espíritu de Cristo era que los hacía hablar. Pastor, entonces, ese verso de Primera de Pedro 1:10 que dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, está hablando de los profetas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Daniel, todos. Ahora, ¿no era el Espíritu de Jehová que estaba allí? Eso dice el Antiguo Testamento, que era Jehová que los enviaba, que estaba en ellos. Mi Espíritu está en ustedes. Pero aquí Pedro dice que era el Espíritu de Cristo. La pregunta es, ¿o era el Espíritu de Jehová o era el Espíritu de Cristo? ¿Cuál de los dos? La divina respuesta es el mismo. El Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso es, hermanos, que Jesús con toda propiedad pudo decir en Mateo 21, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Oiga, en un momento le dijeron, pero ¿cómo tú dices que Abraham vio tu día y se gozó? Tú no tienes ni 50 años. Y él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, él estaba allí en los profetas, tratando de juntarlo como la gallina junta sus polluelos. Pero así como rechazaron a los profetas, rechazaron a Cristo cuando se manifestó. Yo espero que usted no sea de ese grupo de los que rechazan a Cristo y lo ves como menos. No, tú tienes que verlo como tu Señor, como tu Dios, como lo vio David, que era hijo de David. Y David le dijo, mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Por eso que Jesús dijo, ¿cómo es posible si el Cristo, David le llamó hijo y al mismo tiempo era su Señor? Hermano, ahí es que está la revelación. No busque a Dios fuera de Jesús. En un momento Jesús estaba con sus discípulos allá en Juan capítulo 14 y le preguntaron, muéstranos al Padre, estamos confundidos, muéstranos al Padre y nos basta, nos saca de esto. Y en el verso 9 Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, porque Felipe era el de la duda, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ponga ahí los estudiantes que están en esta noche en el estudio. Ponga ahí, el Padre estaba en Jesús. Póngalo. El Padre estaba en Jesús. Hay que ir directo a esto, pastor. No se le puede dar vuelta. No. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Por eso fue que cuando Pablo le habló a la iglesia romana, Pablo fue específico y en un pasaje que está en el capítulo 9, María, en el verso 5, él habló de esos patriarcas.
Fíjate, y le estaba hablando a los romanos. Cuando se habla de los patriarcas, se está hablando de Abraham, se está hablando de Isaac, se está hablando de Jacob, de todos los patriarcas que representaban algún, valga la redundancia, patriarcado en la línea de Cristo. Y entonces en el capítulo 9, el verso 5, Pablo le dice, mira, de quienes son los patriarcas, los menciona. Y dice, y de los cuales, según la carne, ahí está hablando de la genealogía y la línea por donde él venía. Dice, según la carne vino Cristo, el cual, y ahí llega y aclara la situación, porque dice, según la carne vino Cristo, de allá de los patriarcas, según la carne. Pero mira, ese Cristo que vino según la carne es Dios sobre todas las cosas. Él le explicó esto a la iglesia romana, pastor. Y a mí me da mucha pena porque yo pues he sido un estudioso de la palabra por muchos años y obviamente pues doy gracias, ¿verdad? Porque la iglesia de Roma fue la que hizo posible que nosotros tuviéramos una Biblia. Imagínate, miles de años la tuvimos, ellos la redactaron lo mejor que pudieron, pero obviamente hay que ver que el pensamiento de ellos estaba presente cuando estaban traduciendo la Biblia, cuando la estaban redactando, haciéndole todo eso, y hubieron ocasiones que la vista específica del traductor se manifestó en lo que escribieron. Pero gracias a Dios por la verdad que Roma nos dio esa Biblia. Pero ahora cuando usted busca, por ejemplo, nosotros aquí en el estudio tenemos la Biblia textual, que es una versión que estuvo 30 años en preparación. Esa gente rebuscaron cuanto manuscrito hay, buscaron por todas partes y usted nota ahora que cuando usted lee muchos versos en la Biblia textual, hacen alusión a versos o que están mal interpretados o a que están ausentes, que en realidad no deben de estar ahí. Y entonces, cuando usted estudie este tema, hermano, entiéndalo, no son tres dioses, es un solo Dios. Hermano, mire, usted preguntará, ¿y por qué tanto énfasis en esto? Mire, si usted busca a Dios fuera de Jesús, va a caer en idolatría. Que fue lo que me pasó a mí. Yo estuve, ustedes conocen mi testimonio, yo estuve muchos años donde yo comencé a buscar a Dios fuera de Jesús. Y caí buscando a Dios en un hombre. Y por eso, cuando se quita la mirada de... Escuche bien, hermanos. Escuche. Cuando se quita la mirada de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dijo Hebreos, capítulo 12. Jesús es el principio, el final. Jesús es el alfa y la omega. Hermano, Jesús es el fundamento, la piedra angular, la cabeza, el buen pastor. Jesús es todo. Cuando usted quita su mirada de Jesús y trata de buscar a Dios fuera de Jesús, usted está menospreciando la deidad de Cristo. Lo está viendo como un diosito. Y Él no es un diosito. Él es el Dios fuerte, el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Padre eterno, príncipe de paz. Cuando usted busca a Dios fuera de Jesús, usted está picando fuera del hoyo, está cayendo en idolatría. Por eso es que hoy vemos tantas congregaciones veneran a tantas personas. Y Dios hoy tiene tantos nombres. Hasta mujeres tienen nombres. Dios se llama con el nombre de mujer, con el nombre de varios nombres. Hay muchas manifestaciones porque quitaron sus ojos de Jesús. Tropezaron con la piedra de tropiezo. Entonces, por eso, si usted quiere andar en sana doctrina, maestros que me oyen, evangelistas, hermanos que les gusta enseñar la palabra, centralice todo en Jesús. En Él habita corporalmente. Mira cómo dice Colosenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo luchaba por esto. Y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí nos incluye a nosotros. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Aquí es que está la unidad, hermano. Cuando usted quita la deidad de Cristo, hay división. Pero aquí que está unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Oiga, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Oiga, ahora párese.
el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Usted dice, pastor, ahí hay dos. Espérate. Ahí hay un misterio. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Coma, si hay dos, tuviera que decir en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pero ahí no dice en quienes, hablando de plural. Ahí dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? ¡En Cristo! Por eso es que el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe. Yo fui engañado por muchos años y engañé a muchos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, cualquier invento de los hombres, y no según Cristo. Ahí es que está la piedra angular, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. ¿Cuánta plenitud? Toda. Pastor, entonces, todo lo que es Dios se metió en Jesús. Así mismo es. Cuando usted pronuncia ese nombre, cuando usted alaba ese nombre, cuando usted clama en ese nombre, cuando usted invoca ese nombre, usted está invocando el nombre de Dios. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otro. Oh, yo oro que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu entendimiento para que entiendas esta verdad poderosa. Pastor, esto no tiene fin. Gloria a Dios. A ver, yo he oído, pastor, personas que dicen, ay, a ver si Diosito tiene misericordia. Entonces lo ponen como un diminutivo y entonces el Diosito a ver si hace algo por mí. Mira, hermano, no existe un Diosito. La Biblia dice que Él es el Diosote, porque dice que Él es el Dios de dioses. Cuando estamos hablando de Jesucristo, hermano, estamos hablando de la máxima autoridad. Mire, pastor, yo escuchaba oraciones a veces, años atrás. Padre, intercede, Jesús, intercede por mí. Represéntame ante el Padre para que el Padre tenga misericordia. Entonces presentaban al nene con las heridas en un tronito, mirando hacia el Padre con una carita y haciendo así. Y entonces, no, eso no existe. Mira cómo dice 1 Timoteo, que es el próximo verso, capítulo 3, verso 16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora, oye, ¿cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Él no puede ser un diosito. ¿Cómo? Es que no califica porque Él es Dios manifestado en carne. Por eso Isaías le dijeron, mira, el nombre del nene es admirable, consejero. Ahora, después se le dijo, el nombre de él es Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Emanuel es Dios, el Dios Padre con nosotros. Hermanos, por eso fue que el cielo se vació cuando María concibió y cuando María parió. Que lo dice que todos los ángeles, por eso Hebreos capítulo 1, ahí hay una revelación poderosa, porque dice que cuando introduce al primogénito, mira, el primogénito era Jesús. En el pesebre, cuando introduce al primogénito, salió una orden general en el cielo que dijo, adórenle todos los ángeles del cielo. Por eso es que Mateo, Marcos, tú mira y lee y dice, y se vieron huestes de ángeles cantando, pero era por eso. Reconocieron que Dios había adquirido un cuerpo. Qué tremendo eso. Dios adquirió un cuerpo. Dios, como dice Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que nosotros participamos y Él vino a participar de lo mismo que participamos nosotros. ¿Quién vino? Vino Dios, el Dios poderoso. Y su nombre aquí en la tierra, el ángel de Dios de María,
ponle Jesús, Yahshua, que significa Salvador, porque Él a lo que viene es a salvar a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo eso. Mire, eso que dijo el pastor Eladio está en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros, María, lo puedes poner ahí, Filipenses 2, 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Oye, el cual siendo en forma de Dios. Aquí está hablando ahora de la forma que tenía Jesús antes, que es espíritu. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¡Ay, qué grande amor, hermano! Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, esa manifestación de Dios dejar su trono. ¿Ustedes recuerdan ese cántico que cantábamos mientras estábamos en la iglesia cuando éramos pequeños? Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. ¿Te acuerdas de eso, pastor? Pues tú dejaste tu trono. ¿Cuántos tronos? Pues el trono de Dios. La Biblia habla de un solo trono. De Dios. Hay otros tronos para los ancianos pero para Dios hay un solo trono. La Biblia habla de un solo trono. Entonces, cuando Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. En otras palabras, se le dio justificación al Espíritu porque se manifestó en carne y el cuerpo murió y pagó por el precio. Ahora mira lo que dice, visto de los ángeles, Dios nunca se había dejado ver porque Dios es Espíritu, pero al manifestarse en carne y nacer en un pesebre, por eso es que los ángeles, el coro de ángeles bajó del cielo, hermano. Yo me imagino ese corazo. Oh, ese corazo allá que bajó del cielo. Cómo me hubiera gustado estar ahí a escuchar esa armonía. Y cantaron paz en la tierra. Por primera vez habían visto a Dios. Vieron el rostro de Dios. Lo dijo Simeón. Lo dijo la profetisa que estaba en el templo. Ese es el Mesías, ese es Dios que esperábamos. Entonces usted tiene que verlo de la misma manera. Allá en Hebreos capítulo 1 y el verso 8 dice, más del Hijo dice, mira cómo dice, más del Hijo. ¿Por qué dice del Hijo? Para que usted sepa quién es el Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermano, ese Hijo tiene un trono y es el trono de Dios. La Biblia habla de eso, pastor, es claro. Sí, una vez él dijo, pastor, para que se sienten en mi trono como yo me he sentado contigo. No fue que se sentó en la falda de él, fue que entró en la identidad de Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces se sentó en el trono, pero no era que cuando él llegó al trono había ya alguien sentado ahí. No, no lo había. Por eso que Juan en la profecía apocalíptica dice, se buscó por todo el cielo a ver quién podía quitar el sello del libro. No había uno allí, pero ven acá, si Jehová estaba allí, él podía calificar. O vamos a pensar que él no calificaba. Sin embargo, fíjate cómo dice que el Cordero calificó. El Cordero fue el que pudo hacer eso. Mira, esto es un misterio tan lindo y es bien sencillo. En resumidas cuentas, lo que estamos aquí pujando en esta noche para decirte es que en el cielo lo que hay es un solo Dios y que el espíritu que mora en ti es el espíritu de ese Dios que tiene la capacidad de multiplicarse en todos los billones de almas que hayan aquí de elegido, y que pues la misma luz del Espíritu de Dios está en cada ser. Habitando en ti está Él unido con tu espíritu, que lo dice la palabra, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu de Dios está en ti. ¿De cuál Dios? Del Dios que está sentado en el trono. En Él, en el que habita corporalmente en ese cuerpo, toda la plenitud de la deidad de Dios. A ese Dios
es que tú le sirves. A ese es el Dios que tú le oras. A ese es el Dios que tú intercedes. Todo es a través del Hijo. La palabra lo dice, que todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y para Él. Es todo. Él es el autor de todo. Tremendo. Y eso que dijo el pastor está en, mire, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Estamos bien hasta ahí. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La pregunta es, pastor, entonces ahí hay dos tronos, el trono del Hijo y el trono del Padre. No, el próximo verso, mira, capítulo 4, verso 2. Al instante, este es el contexto, al instante yo estaba en el Espíritu, dijo Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La pregunta es, ¿o es el Padre que estaba sentado o es el Hijo? ¿Quién estaba sentado? Porque es un solo trono y uno sentado. Mire, el Padre está en Jesús. Ese es el cuerpo que Dios se puso para sentarse en toda la majestad. Lo mismo que dijo Jesús en Juan 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora hay otras manos ahí. Primero dijo las manos de él y después dijo las manos de su Padre. ¿Cuántas manos hay? Hay dos manos, hay cuatro manos. La revelación lo dice el próximo verso. Yo y el Padre somos uno somos. Las manos del Hijo son las manos del Padre. El trono del Hijo es el trono del Padre. Hay uno sentado, el único que merece adoración, el único que merece alabanza, el único que merece exaltación. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, si usted no puede cantar en ese nombre, si usted no puede adorar en ese nombre, usted está fallando al blanco. Oh, gloria. Por eso Juan allá en primera de Juan 5, creo que 5:20, si no me falla la memoria, pero él dijo, y estamos en el verdadero, dijo, en su Hijo Jesucristo. Sí. Este es el verdadero Dios. Fíjate, hubiera dicho, no, pues este es uno de los dioses, es el verdadero Dios. Cuando la palabra utiliza la expresión el verdadero Dios, no hay más nada, no hay ningún otro Dios, es uno solo. Por eso allá en Juan 14, ¿se acuerdan el problema de Felipe? Cuando Felipe le dio muéstranos al Padre, y él le dijo, mira, el que me ha visto al Padre, me ha visto a mí. Pero mira lo que Jesús le dice en el verso 10, Juan 14, 10, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Fíjate, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Cuántas personas se ven ahí? Una sola persona. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es una unificación que es representada por una sola persona que estaba presente allí, que era Cristo Jesús. Mire, Jesucristo, y con esto vamos cerrando. Jesucristo es el Señor, ¿sí o no? Usted lo cree, póngalo ahí. Jesucristo es el Señor. La gente no tiene problema con eso. Pero la Biblia dice también otra cosa. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Primero, Jesucristo es el Señor. Pero aquí Pablo dice en segunda carta a los Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cuántos espíritus hay? ¿Uno para el Hijo y otro para el Espíritu? No. ¿Cuántos señores? Es un solo Señor. Él es Señor de nosotros los señores. Son el Padre, el Hijo. A mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste